En el silencio te quiero sentir. Aquí escucho tu voz que me invita a tu habitación. Me acerco, me acerco. Mi corazón y sana mi mente. Tu presencia me envuelve. Quiero por siempre estar ante tu majestad. Ante tu majestad, Dios. Enciende la llama de mi corazón. Este fuego no se apagará. Sopla tu aliento en este altar. Me acerco, me acerco. Siempre está ante tu majestad, ante tu majestad. Se van mis temores, solo tu presencia, y solo tu presencia, Dios. Tu gloria, quiero quedarme un momento más para contemplar tu gran
contigo en intimidad. Hola, que Dios te bendiga. Démosles gracias al Señor por otro día que nos permite disfrutar. Yo hoy traigo una gratitud. Esta gratitud nos llama una hermana de Copiapó, de la Iglesia Gracia y Paz de Copiapó, por su hermana Isabel. La petición fue la siguiente. En enero, ya cercano a febrero de este año, su hermana Isabel Rojas sufre una caída y le diagnostican aneurisma cerebral. Está grave en el hospital de Copiapó. Empezaron a pasar los días y le dicen que hay una oportunidad, una posibilidad de traerla al hospital de Coquimbo, que la podían operar. La traen de viaje, la ambulancia, y empiezan a pasar los días y le dicen que no la pueden operar, que está muy grave, que la tienen que traer de regreso a Copiapó. La aflicción, el dolor, la angustia de la familia fue tremendo. Y estuvimos todo este tiempo orando por Isabel, por su familia, para que el Señor los sostuviera en este tiempo complicado, difícil, cuando un ser querido está grave. Así que pasaron los días, imagínate, hasta los meses, y la pudieron operar. Gracias a Dios la operan, pero después le dicen que continúa grave, continúa delicada y que hay que esperar 48 horas, que ahí se define todo. Seguía la angustia, seguía la intranquilidad y más encima, ¿sabe lo que le pasa a ella ahí en el hospital? A Isabel se contagia con una bacteria intrahospitalaria. Estaba muy grave. Muchos, yo creo que la familia pensaban que ya iba a partir, que no iba a poder salir de esta, pero gloria al Señor, porque salió. Ella le dieron de alta, la llevaron de regreso a Copiapó en la ambulancia y está en su casa, está recuperándose. Así que cómo no ha de agradecer al Señor que de toda esta gravedad, de toda esta aflicción, de este tiempo complicado, ella salió. Así que le damos gracias al Señor, bendecimos a Anita. Anita daba las gracias a los equipos de oración por haberla sostenido en este tiempo. Bendito Señor, cómo no he de alabar, que en su misericordia le otorga más días de vida. Quiero invitarte en esta hora para que podamos leer una porción de su hermosa palabra. Está en Filipenses capítulo 4, solamente 2 versículos, el 6 y el 7. Esta es una carta del apóstol Pablo a los hermanos. Le da instrucciones, consejos, les dice que los extraña, pero que también se alegren, se gocen, que puedan sonreír, que puedan reír, que es totalmente distinta, una sonrisa, una alegría, que puedan gozarse. Y así dice el 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Afanoso es estar preocupado, angustioso, porque la situación que estás viviendo está complicada. Es como que ves todo oscuro y dices, no voy a salir de esta.
Pero dice, anda delante del Señor, con oración, convérsale, pídele ayuda, dile que no puedes más. Hay personas que dicen, no, es que yo no sé orar. No, es conversar con el Señor. Es decirle, Señor, usted me conoce, mira lo que estoy viviendo. Que puedas tener ese momento de intimidad con Él. También dice de ruego, con una actitud humilde, mostrando, le necesito. Sin usted no soy nada, no puedo salir de esta. Como lo que le pasaba a Anita. Isabel no podía salir sin la ayuda de Dios. Los diagnósticos eran negativos. Cuando estés en una situación muy complicada, dile, Señor, yo sola no puedo. Y gratitud, que nunca falte. Agradecerle por lo que has vivido, por lo que estás viviendo y por lo que vendrá. Que nunca falte en tu boca gratitud para nuestro Dios. El versículo 7 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando habla de la paz de Dios, es la tranquilidad que da Dios. Esa tranquilidad que el mundo no puede entender. Y que a veces hasta nosotros decimos, ¿por qué estoy tan tranquilo? Es porque la paz de Dios inunda tu ser. Que a pesar de ese momento complicado, puedes estar tranquilo. Dice también la palabra, guardará los corazones y los pensamientos. ¿Pero de quiénes? De los que son de Cristo, de los que pertenecen a su equipo, de los que son parte de su cuerpo. A esos guardará. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, que no hay nombre más poderoso que el de Él. Solo Él puede guardarte. Y por eso yo te digo en esta hora, aliéntese tu corazón. Mira, vamos a orar para decirle al Señor que su socorro, que su ayuda pueda venir pronta ahí donde tú te encuentras. Hermoso Señor, en el nombre de Jesús le damos las gracias por otro día que nos permites disfrutar, que nos permites vivir. Gracias Señor porque nos podemos gozar de estos días más de vida a Isabel, que es de Copiapó. Gracias Señor porque fueron meses realmente complicados y ahora en mayo recién le dieron de alta. Gracias Señor por tener tanta misericordia. Oro, Señor, para que tu compasión también tenga con cada uno de los que se han conectado, con los que están ahí complicados, abatidos, que dicen que ya no pueden más, que ya ni siquiera pueden sonreír, Señor. Los que están enfermos, por favor, Señor, visítelos en esta hora con su hermoso Espíritu Santo. Tráiganles paz, tranquilidad, fortaleza, renuévelos, Señor. Solo su poder lo puede hacer. Que puedan volver a sonreír, que puedan volver a disfrutar. Que a lo mejor van a venir tiempos que no vamos a tener todo lo que deseamos, pero que podamos agradecer lo que tenemos y lo que vendrá, porque confiamos en que usted estará con cada uno de nosotros. Le damos la gloria, le damos la honra y le pedimos, Señor, en su misericordia, que pueda tocar a cada uno de los que van a ver este video, Señor, de los que se conectan, escuchando palabra, gozándose, Señor, de las gratitudes, Señor. Por favor, que tu bendición les alcance. Le doy las gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a que puedas disfrutar la reflexión de hoy. Bendiciones. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Una vez más, vamos a llevar una reflexión de la palabra del Señor. Continuando con la serie del libro Hechos de los Apóstoles, hoy día nos corresponde el capítulo número 12. Pero antes de ir a la reflexión de este día, vamos a orar al Señor y vamos a pedir que nos guíe en este día a compartir su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos tener la Escritura a nuestra disposición. Pedimos la intervención del Espíritu Santo para que me ayude a compartir tu palabra en este día y también a todos los que van a
oírla o verla hoy y posteriormente. Alúmbranos, Señor, tráenos claridad, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos al capítulo número 12 del libro Hechos de los Apóstoles. Veremos desde el versículo 1 al versículo 12. Lleva por título esto: Jacob muerto, Pedro encarcelado. Esas son las dos cosas que hoy vamos a ver: la muerte de Jacob y cuando Pedro es encarcelado. Dice así el versículo número 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. En otra versión dice, para hacerles mal. Primero vamos a ver que en este periodo existen 3 Herodes, porque Herodes era un nombre familiar. Está Herodes el Grande, el que manda a matar a todos los niños menores de edad, ¿cierto? En Mateo 2 lo puedes encontrar del 1 al 16. Después tenemos a Herodes Antipa, que fue quien mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Y este Herodes que aparece acá, que acabamos de leer, tiene que ver con Herodes Agripa. Y este justamente es el que manda a apresar a algunos creyentes de la iglesia. Este Herodes también tuvo un encuentro en una oportunidad con Pablo. Incluso le dice a Pablo: Pablo, estuviste a punto de persuadirme, a punto de convencerme de ser cristiano. ¿Ya? Vamos a dar también lectura ahora al versículo número 2. Dice así: este Herodes que acabamos de hablar, Herodes Agripa, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo o Santiago era uno de los líderes de la iglesia. Pero también tenemos que entender o recordar que Jacobo no fue el primer mártir. El primer mártir, nosotros lo vimos ahí en el capítulo número 7, que es Esteban. Versículo 3. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En primer lugar dice que viendo que esto había agradado a los judíos, pero tenemos que hacer aquí una salvedad. Cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de los no creyentes en el Mesías, o como se le denominaba también, los judíos no mesiánicos, los que no reconocían que Jesucristo había venido. Y estos judíos no mesiánicos o no creyentes en el Mesías, ellos se guiaban por la tradición oral. Y dice ahí algo, dice que procedió también a Pedro a prender a Pedro en los días de los panes sin levadura. Los días de los panes sin levadura es el día siguiente a la Pascua. Ahora, estos días de panes sin levadura ya lo hemos explicado en más de una oportunidad donde comienzan. Comienza una vez que el Cordero Pascual es sacrificado para liberar al pueblo de la cautividad, y ellos tienen que salir tan rápidamente de Egipto que no pudieron leudar los panes. Ese era el momento en el cual dice acá que estaba aconteciendo esto cuando apresan a Pedro. Dice, y habiéndole tomado preso, versículo 4 estamos, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Ya? 2 fiestas vemos acá, panes sin levadura y la Pascua. Veamos acá este versículo. En primer lugar, dice que Pedro fue apresado por este Herodes Agripa, o le mandó a apresar. Y también él coloca una custodia de 16 hombres. Porque dice que coloca 4 hombres, pero estos hombres, ¿cierto?, se turnaban lo más probablemente con 6 horas al día cada uno. Ahora, ¿cuál era la idea de Herodes? La idea de Herodes era matar a Pedro. ¿Y por qué podemos ver esto? Porque dice que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Ya?
Porque en la Pascua había una costumbre. ¿Y cuál era la costumbre? Que se soltaba uno de los dos presos que estaban en esa oportunidad. ¿Recuerdan lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo? Cuando llevaron a Jesús ahí al pretorio, ¿y a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces vemos que acá Herodes Agripa no tenía ninguna intención de soltar a Pedro. Lo que él quería era la muerte de Pedro. ¿Ya? Así como dijimos, en el tiempo de Jesús soltaron a Barrabás. Vemos que las autoridades incitaron a la gente a que diera el nombre de Barrabás para que pudiesen soltarle y de esa forma llevar a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y creo que en este capítulo, este versículo 5 marca el centro de este capítulo. Deseo resaltar la actitud que tienen estos seguidores o estos creyentes en el Mesías. Dice que la iglesia lo hemos dicho que son todos aquellos sacados fuera, todos aquellos que salen de las tinieblas y son trasladados al mundo de la luz. Y ahí dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, los que estaban ahí reunidos, los que eran creyentes en el Mesías, estaban todos unánimes orando en favor de Pedro. Otra versión dice que la iglesia hizo intensas oraciones por amor a él. ¿Cómo se puede manifestar el amor hacia un hermano? A través de la oración, lo vemos acá. Otra versión dice, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Es decir, la iglesia o estos primeros cristianos no se cansaban de orar en favor de Pedro. La iglesia oraba con mucha intensidad por amor a Pedro. La iglesia oraba fervientemente. Entonces deducimos acá que estos cristianos que estaban esperando, ansiosos con lo que iba a pasar con Pedro, se unieron todos y comenzaron a interceder, a orar con mucha intensidad y oraciones fervientes en apoyo a lo que Pedro estaba pasando. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Veamos acá. En primer lugar, antes que Herodes Agripa cumpliera su cometido de, en el fondo, dar muerte a Pedro, algo acontece. Dice ahí que aquella misma noche cuando ya había terminado, porque para los judíos termina la noche para ellos, ¿cierto? No es como para nosotros, tiene un contexto totalmente distinto. Entonces, aquella misma noche, cuando había terminado esto, dice que va a buscar o envía a buscar a Pedro. Y Pedro, ¿cómo se encontraba? Dice ahí que él estaba durmiendo. Y esto nos llama la atención. Sabiendo tú que estás expuesto a la muerte. Y la actitud de Pedro en ese momento era dormir plácidamente. Estaba durmiendo y agrega que además estaba durmiendo, dice ahí, entre dos soldados sujetos con cadena. O sea, habían dos soldados amarrados con Pedro, para que Pedro, si se llegase a mover, estos soldados inmediatamente despertaran. O sea, Pedro no podía moverse. Estaba apresado por estos dos carceleros. Y también dice que había dos más a la entrada de la puerta. Por eso decimos que hacían turnos de 6 horas cada uno, porque en total eran 16 en este caso que lo custodiaban. Entonces vemos acá que a primera vista el escenario que rodea a Pedro para nada era favorable. Lo iban a matar, estaba custodiado, apresado
ahí donde él estaba, amarrado con cadenas con 2 carceleros, y aparte habían 2 más. Pero la actitud de Pedro era dormir. Y aquí es donde deseo nuevamente volver al versículo anterior, donde se nos decía, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y quiero decirte que la actitud de Pedro es motivada por el poder de la oración de los hermanos que están intercediendo por él. El orar uno por los otros le permitió a Pedro poder dormir tranquilo, poder estar ahí en paz a pesar de estar siendo custodiado y además esperando el destino que le quedaba. Te pregunto esto: cuando tú sabes que alguien está orando por ti, ¿cómo te sientes? Muchas veces recibimos peticiones de oración por situaciones que tienen que enfrentar personas o hermanos. Y cuando tú le dices, vamos a orar por ti, ¿no sientes algo maravilloso? Uno mismo, cuando tú sabes que alguien está orando en favor de ti, ¿no sientes paz? ¿No enfrentas la situación de forma diferente? ¿No vas confiado? Por eso vemos acá la actitud de Pedro. Estos hermanos oraban por Pedro. No sé si Pedro sabía o no sabía, pero esto, amado, nos enseña que la oración produce el efecto para la persona, lógicamente, que cree en el Señor Jesucristo. Y esta importancia o esta relevancia de la oración la podemos encontrar en otro caso, por ejemplo, cuando Pablo pide que intercedan por él. Romanos capítulo 15, versículos 30 al 31, de la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Mira qué maravilloso lo que pide acá Pablo a los creyentes o a sus hermanos en Cristo. Les pido, dice, encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Pablo le está diciendo, necesito de su ayuda en oración. Necesito que ustedes me acompañen en esto que voy a enfrentar. Y lo dice claramente. ¿A quién tienen que orar? En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y agrega ahí, dice, háganlo por el amor que me tienen. Ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pablo está diciendo acá, por favor, hermanos, oren por mí. Les pide encarecidamente, dice, háganlo por el amor que me tienen. Y agrega algo y dice, ese amor que ustedes tienen es del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a orar en amor por ese hermano. ¿Te das cuenta qué maravilloso es esto? Versículo 31. Y dice, ¿qué cosas? Dice, por favor oren en esta dirección. En primer lugar le dice, apóyenme en oración por la situación que tengo que enfrentar, por lo que tiene que venir. Háganlo por el amor que me tienen, dice. Y ese amor, insisto, no es de ustedes, sino que el Espíritu Santo les dio ese amor. Versículo 31 dice, pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pablo sabía que iba a encontrar oposición, pero ¿dónde encuentra su refugio? ¿Dónde encuentra su fortaleza? ¿Dónde encuentra su apoyo? En la oración de estos hermanos, en el apoyo de estos hermanos. Y aún más, agrega y dice, pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Mira, dos cosas. Uno, él pide que le ayuden en esta misión que él tiene, en esta tarea que él tiene, en esta lucha que él va a enfrentar, orando a Dios por mí, por favor, por el amor que me tienen, que ni siquiera es de ustedes, sino que el Espíritu Santo lo ha puesto en ustedes. Y después le describe, ¿para qué? Para que los que están en Judea, los que se niegan a obedecer a Dios, el refugio, la protección de la oración, el orar unos por otros.
Ese es el desafío, esa es la tarea. Protegernos en oración, guardarnos en oración. Pídale a los creyentes, dice de allí, que estén dispuestos a aceptar la ofrenda. Qué maravilloso lo que dice. Continuemos con el versículo 7. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Revisemos. En primer lugar dice que se le apareció un ángel. Yo me atrevería a decir que este ángel se aparece en respuesta a la oración de los hermanos. Se le aparece un ángel a Pedro. ¿Y este ángel qué hace? Toca a Pedro. En otra versión dice, golpea a Pedro. ¿Para qué? Para despertarlo. O sea, Pedro, insisto, estaba profundamente dormido. Recordemos, Pedro iba a ser llevado a juicio y prácticamente ya el veredicto estaba determinado. Pero él dormía plácidamente. Entonces por eso el ángel tiene que tocarlo o tiene que moverlo para despertarle. Y le da instrucciones. ¿Y cuáles son estas instrucciones? Levántate pronto. ¿Y Pedro qué hace? Cuando Pedro obedece, las cadenas caen. Lo repito. El ángel le dice, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué importante es obedecer. Qué importante es obedecer. En este caso particular, ¿cómo obedecen a este mensajero del Señor? Reiteró, la intercesión de estos hermanos permite que Dios pueda actuar, enviar este mensajero. Este mensajero le toca o le habla a Pedro, lo despierta, y una vez que Pedro obedece, porque este ángel le dice, levántate pronto, las cadenas caen. Y eso es, amado. Cada vez que nosotros obedecemos una instrucción del Señor, las cadenas son cortadas, las cadenas caen, las cadenas se rompen. Pero para eso primero tenemos que obedecer. Versículo 8 dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel sigue dándole instrucciones a Pedro. En primer lugar le dice, ponte el cinturón y amárrate tus sandalias. Y vemos nuevamente a Pedro acá obedeciendo a este ángel. Y el ángel agrega, envuélvete en tu manto y sígueme. Este manto tiene que ver con el talit, que le llaman los hebreos, que es el manto de oración. Y sabes que este manto tiene mucha importancia, porque este manto de oración, lo que permitía a ellos cuando se cubrían para orar, era apartarse del entorno, era solamente enfocarse en Dios. Por eso se cubrían la cabeza. Cada vez que se metían en el manto, ellos se olvidaban del exterior y solamente se enfocaban en su oración al Señor. Versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro estaba pensando, esto no es real, esto es una visión. Pero ahí en la visión que él pensaba que era, aún en la visión él estaba obedeciendo. ¿Te das cuenta? Y cumplió con todo lo que el ángel le dice. Versículo 10 dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Vemos cómo atravesaron prácticamente toda la cárcel sin que ningún guardia se diera cuenta. Y enfatizo esto, recuerda que habían 2 guardias que estaban encadenados a Pedro. Y Pedro estaba durmiendo en medio de ellos, lo más probable. Pero estos estaban encadenados a él. Pero cuando Pedro obedece al ángel, ¿qué pasa? Dice la Escritura, las cadenas se caen. Queda libre de esos opresores. Y reitero, es lo mismo, amado. Cada vez que nosotros obedecemos el mandato,
la dirección del Señor, quedamos libres de nuestros opresores. Y la puerta dice que se iba abriendo a medida que el ángel y Pedro avanzaban. Y ya en el versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban los judíos? Matarle. A través, lógicamente, de Herodes. Y aquí Pedro despierta en el fondo completamente, porque primero el ángel lo despertó de ese sueño profundo. Yo creo que todavía iba dormido, estaba tan profundo Pedro durmiendo, que caminaba junto al ángel aún dormido. Y acá dice: ahora entiendo, sí Señor, ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que los judíos, como dijimos, esos judíos que no creían en el Mesías, esperaban hacerle. Y versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pone atención: donde muchos estaban reunidos orando. Ellos seguían orando por Pedro. Pedro en cadenas, Pedro apresado, pero ellos seguían orando por Pedro. Qué importante orar los unos por los otros. El mismo libro de Santiago nos manda a orar los unos por los otros. Esta oración unida de estos hermanos permitió que Pedro, a pesar de lo que tenía que pasar, estuviera plácidamente durmiendo. Dijimos, el ángel tuvo que moverlo para despertarlo. Esa oración permitió que Dios enviara este ángel y fuera liberado de esa opresión que tenía o que estaba pasando en ese momento. Entonces quiero decirte en este día, haciendo énfasis en esto, en el versículo 5, donde dije que ahí está como el centro de este tema, que tiene que ver justamente cuando estos hermanos o la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No nos cansemos de orar, amado, por nuestros hermanos, principalmente. No nos cansemos de orar. Sepamos o no sepamos que están orando por nosotros, igual va a producir algo en nuestras vidas. Igual. En este caso en particular, el momento tan terrible que Pedro estaba pasando, él estaba durmiendo, amarrado, encadenado, y dormía. Entonces quiero motivarte en esta mañana, en primer lugar a la iglesia, y decirte, hermano, no nos cansemos de orar los unos por los otros, en toda dirección. No nos cansemos, porque el mismo Pablo decía: ustedes oren por el amor que me tienen, pero ese amor en el fondo no es de ustedes, sino que el Espíritu Santo que les ha dado ese amor por mí. Y si tú tienes y yo tengo el Espíritu Santo, ese amor me obliga a orar por mis hermanos. Entonces, queridos hermanos, en este día te digo, ora por la iglesia, ora por tu hermano, ora, porque esa es la tarea. No sabemos qué cosas pueden estar pasando a nuestros hermanos. Algunos cuentan, otros no cuentan, otros lo viven en secreto. Pero si todos nos concertamos y nos ponemos de acuerdo en orar por la iglesia en general, por el pueblo, Dios, así como lo hizo en este caso particular y envió a este ángel para que esa situación que estaba pasando Pedro pudiera ser cortada, lo mismo. Te motivo en este día. Hace un tiempo atrás, me acuerdo, desafiamos a que tomaras nombres dentro de la iglesia y lloráramos los unos por los otros y nos mantuviéramos orando. No dejemos de orar, sobre todo en este tiempo que está tan difícil. Oremos por permanecer en la fe, oremos por las luchas que hay que enfrentar, oremos por los desafíos que vienen, oremos por la unidad del cuerpo. Así que en este día te motivo una vez más y permíteme orar, iglesia, y decirte
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que somos intercesores en las manos del Señor. Y Dios espera que nuestras oraciones aquí en la tierra suban al cielo para que a través de ellas podamos ser liberados de diferentes situaciones y guardados para lo que pueda venir. Permíteme orar. Padre, tomando, Señor, este tremendo ejemplo de estos hermanos de Pedro, que oraban unánimes, perseveraban. Oro también por tu pueblo en esta hora, por tu iglesia, por todo lo que usted ha permitido, Señor, que de una u otra forma usted ha traído, Señor. Que sea, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, propicio a cada situación que nuestros hermanos estén pasando. Intercedo por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, por los desafíos que vienen, quizás por enfermedades que los están atacando, por decisiones que tienen que tomar, por proyectos que tienen en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas, para que a pesar de lo que hoy están viviendo, así como Pedro, puedan estar confiados y seguros. Y así también, de la misma forma, creemos, Señor, que usted será propicio a cada situación, a cada adversidad, a cada dolor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y los va a levantar, Señor, los va a restaurar, los va a sanar. Confiamos en su misericordia, Señor. Confiamos, Señor, que toda tribulación que puedan estar pasando, Padre, van a ser liberados en su nombre, Padre. Le doy muchas gracias en este día y confiamos, Señor, que pronto recibiremos, Señor, Padre, respuesta a las oraciones cada vez que nos unimos, Señor, en torno a usted para orar por nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también deseo hacer un llamado, en primer lugar, a todos aquellos que no son parte del cuerpo de Cristo, que no son llamados así, cristianos, como se les llamó en primer lugar ahí en Antioquía. Y cristiano tiene que ver con ser seguidor de Cristo. Y Cristo significa ser ungido. Entonces todos aquellos cristianos somos ungidos o apartados para el Señor. Así que deseo hacer este siguiente llamado. Si tú aún no eres cristiano, si tú no has venido a morar Jesús en tu vida, y si gustas, y si el Espíritu Santo te convence ahí donde estás, repite esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te abro mi corazón para recibirte, te confieso como el Señor de mi vida y te pido que de aquí en adelante me ayudes a transitar este nuevo camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjame orar, Padre. Oro por todos aquellos que hoy o posteriormente realizarán esta oración, y que el bendito Espíritu Santo de Dios los guíe, los fortalezca, les ayude, Señor, en esta tremenda tarea y desafío que todos juntos tenemos por delante. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana. No es por emoción.
solo a ti